Atención, atención, agárrense porque esto es una bomba. En los próximos minutos vamos a destapar un escándalo que sacude México. Un político que lanza declaraciones que te dejarán con la boca abierta. Y un giro en el comercio global que podría cambiarlo todo. ¿Están listos para la verdad sin filtros, para los secretos que los poderosos no quieren que sepas? No te despegues porque este viaje va a ser explosivo. Hoy arrancamos con un nombre que está en el ojo del huracán. Omar García Harfuch, el jefe de la Secretaría de Seguridad de México, quien soltó una revelación que tiene a todos en shock. Imagínate esto, cárteles mexicanos, esos monstruos del crimen organizado, están reclutando a exmilitares colombianos entrenados para la guerra para convertirlos en máquinas de matar en las calles de Michoacán y Jalisco. Si escuchaste bien, exmilitares de élite convertidos en sicarios del narco. Harfuch, con su tono firme pero cargado de urgencia, confirmó que 12 colombianos, 9 de ellos exmilitares, fueron capturados tras un ataque brutal que dejó 8 soldados mexicanos muertos. Como con una narcomina, un explosivo digno de una película de terror. Esto no es un juego, amigos, es una guerra en las sombras y Harfuch lo sabe. Pero aquí viene la pregunta que quema. ¿Está México perdiendo el control? Porque si los cárteles ahora tienen ejércitos extranjeros, ¿qué sigue? Ciudades enteras bajo su dominio. Harfuch dice que está coordinando con Colombia para frenar este reclutamiento. Pero seamos honestos, ¿es suficiente México? Lleva años sangrando por la violencia del narco. Y ahora con el cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, liderando esta estrategia maquiavélica, el panorama es aterrador. ¿Sabías que el CJNG no solo trafica drogas, ahora están jugando a ser una especie de multinacional del crimen, contratando talento militar como si fueran una empresa de Silicon Valley? Pero espera porque esto se pone más oscuro. Los colombianos capturados no son cualquier cosa, son expertos en explosivos, en tácticas de guerrilla, y entraron a México como si nada por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Nadie los revisó? ¿Nadie sospechó? Aquí hay algo que huele mal, y no es solo el narcotráfico. Harfuch insiste en que no hay guerrilla colombiana como las FARC involucrada, pero ¿y si esto es solo la punta del iceberg? ¿Y si otros países están enviando mercenarios al caos mexicano? Esto nos lleva a una reflexión incómoda. México no está solo en esta tormenta. El crimen organizado es un cáncer global, y mientras los políticos se pelean por el poder, los cárteles se ríen en la sombra. Pero no todo es culpa de Harfuch, ojo. Este hombre ha sobrevivido a atentados, ha enfrentado al narco de frente, y aún así hay quienes lo señalan como parte del problema. ¿Es Harfuch un héroe o un peón en un juego más grande? Porque déjenme soltar esta bomba. Algunos periodistas como Anabel Hernández han insinuado que figuras como él podrían tener vínculos turbios. Sin pruebas sólidas, claro, pero el rumor está ahí flotando como veneno. Y mientras México arde en el norte de Estados Unidos, observa. ¿Crees que la Casa Blanca está preocupada porque el narco no respeta fronteras y si el CJNG está armando ejércitos con exmilitares tarde o temprano? Esto va a tocar suelo estadounidense. Pero aquí viene el giro. Harfuch no solo habló de cárteles. También dejó caer que México está repatriando a decenas de colombianos 69, para ser exactos. ¿Son todos criminales o algunos son víctimas atrapadas en esta red? Esa es la pregunta que nadie responde. Y mientras tanto, el CJNG sigue creciendo como una hidra que no para de regenerarse. ¿Es esta la nueva cara del crimen organizado? Un narco que opera como un estado dentro de otro estado. México está en una encrucijada y Harfuch, con su cara de póker, sabe que cada palabra suya es una chispa que puede encender un incendio. Pero, ¿es él el bombero o el que trae la gasolina? Eso, amigos, lo decides tú. Y ahora prepárense porque el fuego sigue subiendo. Mientras México lucha contra cárteles que parecen sacados de una pesadilla, en el escenario global, las palabras de los políticos están encendiendo guerras de otro tipo. Guerras de poder, de dinero, de influencia. Hoy vamos a meterle el diente a un político que ha puesto al mundo a hablar: Donald Trump. El hombre que nunca pasa desapercibido. Sí, el expresidente de Estados Unidos está de vuelta en los titulares y no precisamente por ser sutil. Hace apenas unos días, Trump lanzó una bomba que dejó a todos boquiabiertos. Prometió imponer aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá si vuelve a la Casa Blanca. Su razón:
dice que es la única forma de frenar el flujo de drogas y migrantes que, según él, están inundando Estados Unidos. ¡Pum! Ahí lo tienen, una declaración que no solo sacude Norteamérica, sino que pone en jaque el comercio global. Pero espera, porque esto no es solo una pataleta de Trump. Es una jugada maestra que mezcla política, economía y puro espectáculo. Imagínense, el Caos México, que envía el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, podría ver su economía tambalearse. ¿Y qué pasa con el TEMEC? Ese tratado comercial que supuestamente era intocable. Trump lo está poniendo en la cuerda floja y el mundo entero está mirando. Pero aquí viene la pregunta que pica. ¿Es Trump un genio estratégico o un loco que está jugando con fuego? Porque mientras él apunta a México, los cárteles como el CJNG deben estar frotándose las manos. ¿Por qué? Porque el caos económico es el caldo de cultivo perfecto para el narco. Si México se debilita, si el peso se hunde, ¿quién crees que llena ese vacío? Los señores de la droga con sus ejércitos de exmilitares colombianos y sus narcominas. Y aquí es donde las cosas se conectan, amigos. Mientras Trump grita sobre muros y aranceles en México, Omar García Harfuch está lidiando con un enemigo que no respeta fronteras ni tratados. ¿Coincidencia? No lo creo. El narco prospera en la inestabilidad y las palabras de Trump, aunque suenen como un reality show, podrían estar echando gasolina a un incendio que ya está fuera de control. Pero no nos quedemos solo en Trump, porque el otro lado también tiene lo suyo. Los demócratas, con su retórica de cooperación internacional, no han hecho mucho para frenar el flujo de armas que terminan en manos de los cárteles mexicanos. Si así es, mientras Washington se pelea por quién tiene la razón, las armas estadounidenses cruzan la frontera sur y terminan en las manos de sicarios entrenados por exmilitares colombianos. ¿No es irónico? Estados Unidos exige que México controle el narco, pero no hace nada para detener el río de pistolas y rifles que alimentan la violencia. Y aquí va una opinión que va a encender el debate. Tal vez Trump no está tan equivocado al querer apretar las tuercas, pero su plan de aranceles es como tratar de apagar un incendio con un lanzallamas. ¿Y qué dice México al respecto? El presidente López Obrador, fiel a su estilo, respondió con calma, pero dejó caer una advertencia. Cualquier arancel sería una mala señal para la relación bilateral. Pero seamos realistas, AMLO sabe que México no puede permitirse una guerra comercial con su vecino del norte. Y mientras los políticos intercambian dardos, el pueblo mexicano paga el precio: violencia, inseguridad y ahora la amenaza de un golpe económico. Pero aquí viene el dato que te va a volar la cabeza. Los aranceles de Trump no solo afectan a México. China, que ya está en la mira de Washington, podría aprovechar este caos para meterse en el juego. Como ofreciendo a México acuerdos comerciales alternativos a cambio de influencia en la región. ¿Y quién gana con eso? Los cárteles, que ya tienen nexos con el crimen organizado asiático. Esto es un dominó, amigos, y la primera ficha ya cayó. Así que, mientras Trump agita el avispero y México lucha por no colapsar, el narco sigue siendo el rey en las sombras. ¿Es esta la nueva normalidad? ¿Un mundo donde los políticos pelean en público y los criminales mandan en privado? Agárrense fuerte, porque el huracán no para y la tormenta está a punto de ponerse aún más salvaje. Mientras México lidia con cárteles que operan como ejércitos y Trump amenaza con dinamitar el comercio con sus aranceles, el tablero global está temblando. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón del comercio mundial, donde las decisiones de los poderosos no solo mueven dinero, sino que alimentan el caos que beneficia a los reyes del crimen. Empecemos con el elefante en la habitación. Los aranceles que Trump quiere imponer no son solo un golpe a México y Canadá, son una granada lanzada al corazón del comercio global. ¿Sabías que el TEMEC, ese acuerdo que une a Norteamérica, mueve más de $1 billón al año? Si Trump cumple su amenaza, los precios de todo, desde aguacates hasta autos, podrían dispararse. Pero aquí está el verdadero terremoto cuando el comercio se tambalea. Los cárteles mexicanos, como el CJNG, ven una oportunidad de oro. Como porque la inestabilidad económica empuja a más personas a la desesperación y los narcos saben cómo reclutar en tiempos de crisis. Imagínate fábricas cerrando, trabajadores sin empleo, y de repente un sicario del CJNG aparece ofreciendo dinero rápido. Esa es la receta del desastre, y Trump, con su retórica incendiaria,
podría estar sirviéndola en bandeja de plata. Pero no nos engañemos, el problema no es solo Trump. El comercio global ya estaba en la cuerda floja mucho antes de que él abriera la boca. China, que no pierde el tiempo, está mirando este caos como un tiburón que huele sangre. Mientras México y Estados Unidos se pelean, Pekín podría colarse con acuerdos comerciales que llenen el vacío. Y adivina quién más se beneficia: los cárteles que ya tienen lazos con redes criminales asiáticas que trafican precursores químicos para fabricar fentanilo. Sí, el mismo fentanilo que está matando a miles en Estados Unidos y enriqueciendo a los narcos mexicanos. Esto es un círculo vicioso, amigos, y nadie parece querer romperlo. Pero volvamos a México, porque el fuego en casa sigue ardiendo. Omar García Harfuch, nuestro protagonista en esta saga, no solo está luchando contra el CJNG y sus exmilitares colombianos, sino contra un sistema que parece diseñado para fallar. ¿Sabías que los cárteles no solo usan explosivos como las narcominas, también están invirtiendo en tecnología, drones, comunicaciones encriptadas, incluso ciberataques? Esto no es el narco de los 90, es una máquina criminal del siglo XXI. Y mientras Harfuch presume de capturar a 12 colombianos y repatriar a 69, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿esto realmente está haciendo mella? Porque el CJNG no se queda quieto. Cada vez que cae un sicario, 2 más toman su lugar. Y aquí va una opinión que va a encender las redes. Tal vez el problema no es solo el narco, sino la corrupción que lo protege. Porque seamos sinceros, ¿cómo es posible que exmilitares entren por el aeropuerto de la Ciudad de México como si fueran turistas? Nadie los vio. Nadie preguntó: aquí hay algo que apesta, y no es solo la pólvora de las narcominas. Pero no todo es fatalidad. México tiene una oportunidad, aunque sea pequeña, de cambiar el juego. Si Harfuch y las autoridades colombianas logran cortar las redes de reclutamiento, si el gobierno mexicano invierte en inteligencia, y no solo en balas, podrían darle un golpe real al CJNG. Pero eso requiere voluntad política, y ahí es donde las cosas se complican. Porque mientras los políticos se llenan la boca con promesas, el narco sigue tejiendo su telaraña. Y en el escenario global, el comercio sigue siendo un arma de doble filo, puede levantar economías o alimentar imperios criminales. Así que, mientras Trump agita su bandera de aranceles y México lucha por no ahogarse, los cárteles siguen riendo. ¿Es este el precio de la globalización? Un mundo donde el comercio y el crimen van de la mano. Y ahora, señoras y señores, llegamos al gran final donde todas las piezas de este rompecabezas explosivo encajan, o quizás se desmoronan, en un caos aún mayor. Hemos hablado de cárteles mexicanos que reclutan exmilitares colombianos como si fueran un equipo de élite de Trump, y sus aranceles que amenazan con hacer estallar el comercio global, y de un mundo donde el crimen organizado parece siempre llevar la delantera. Pero ¿qué significa todo esto? Agárrense, porque vamos a cerrar con una reflexión que te va a dejar pensando, hablando y sí, tal vez peleando en los comentarios. Empecemos con México, donde Omar García Harfuch está en el centro de la tormenta. Este hombre, que ha sobrevivido balas y acusaciones, nos dice que está enfrentando al CJNG, ese monstruo del narco que usa narcominas y tecnología de punta. Pero seamos brutalmente honestos, capturar a 12 colombianos, repatriar a 69, confiscar explosivos, es realmente un golpe mortal, porque mientras Harfuch habla de coordinación con Colombia, el CJNG sigue creciendo como un virus que muta más rápido que las vacunas. Y aquí va una verdad incómoda: el narco no solo vive de drogas, vive de la pobreza, de la corrupción, de la desesperación. Cada vez que un político promete seguridad y no cumple, un joven más cae en las garras de los cárteles. ¿Y qué pasa cuando sumamos los aranceles de Trump a esta ecuación? Si México entra en una crisis económica, si las fábricas cierran y el desempleo se dispara, el CJNG no va a necesitar reclutar exmilitares colombianos, tendrá filas de mexicanos dispuestos a todo por un puñado de pesos. Esto es un polvorín, y Trump, con su retórica de América, primero podría estar encendiendo la mecha sin siquiera darse cuenta. Pero no todo es culpa de los políticos, ojo. El comercio global, ese motor que mueve el mundo, también tiene sangre en las manos. Cada contenedor que cruza fronteras, cada tratado que se firma, puede ser una oportunidad para los cárteles. ¿Sabías que el CJNG ya tiene nexos con redes asiáticas que traen químicos para fentanilo?
Mientras Estados Unidos y China se pelean por el dominio económico, los narcos se cuelan por las grietas riéndose de todos nosotros. Y aquí viene una idea que va a encender las redes. Tal vez la globalización que nos prometió prosperidad también nos dio un crimen organizado más fuerte, más rico, más letal. Pero no nos quedemos solo en la fatalidad, porque hay algo que todos podemos hacer: exigir respuestas. Porque el aeropuerto de la Ciudad de México es una coladera para mercenarios. ¿Por qué las armas de Estados Unidos terminan en manos de sicarios? ¿Por qué los políticos desde AMLO hasta Trump parecen más interesados en ganar titulares que en solucionar el problema México, Estados Unidos, Colombia? El mundo entero está en una encrucijada y el reloj no para de correr. Así que amigos, llegamos al momento de la verdad. Todo lo que hemos destapado hoy, desde las narcominas del CIJNG hasta los aranceles de Trump, nos lleva a una pregunta que no puedes ignorar. ¿Es posible derrotar al crimen organizado en un mundo donde el dinero y el poder siempre parecen ganar? ¿O estamos condenados a vivir en un planeta donde los cárteles son los verdaderos reyes? No te quedes callado, porque tu voz importa. Déjanos tu comentario, dinos qué piensas. ¿Es Harfuch un héroe o parte del problema? ¿Son los aranceles de Trump una solución o una locura? ¿Puede México ganar esta guerra contra el narco o ya perdimos la batalla? Este no es el final de la historia, es solo el comienzo de la conversación. Así que, enciende el debate, comparte este video y que el mundo sepa que no nos vamos a rendir. Nos vemos en los comentarios y que la verdad siga siendo nuestra arma.